el, dijimos el primero, el número uno. Número uno, nosotros tenemos, ¿verdad? En esta parte de acá. Número uno, hablamos de la posición inicial y posición final que vamos a tener en el cuerpo. Todo cuerpo que nosotros vamos a tener tiene que tener una posición inicial y a su vez debe tener una posición final. Yo no puedo conocer, ¿verdad?, qué clase o qué tipo de movimiento voy a obtener si no tengo el objeto que voy a trabajar. El objeto tiene que tener una posición al principio y tiene que tener una posición al final. O sea, el cambio que va a generar en el cuerpo, el cambio que va a especificar dónde empezó y dónde va a finalizar ese cambio con ese movimiento que nosotros estamos haciendo. Muy bien. Posición final y posición inicial y posición final. Número 2, trayectoria. Bueno, cuando hablamos de trayectoria, estamos hablando de la línea distorsionada, o es decir, una línea recta, en este caso, según el tipo de movimiento que va a ejercer, la trayectoria que va a recorrer el cuerpo entre la posición inicial y la posición final, ¿verdad? Entonces, número 2, tenemos que tener en cuenta la trayectoria que va a generar, ¿verdad? Tenemos la trayectoria que va a ser una línea imaginaria, es decir, podría ser una línea imaginaria, ¿verdad? Una línea discontinua, recta, o según el tipo de movimiento, si es un tipo de movimiento rectilíneo, es una línea recta, un movimiento circular es una línea circular, ¿verdad? Que nos va a decir la cantidad o el espacio de tiempo que se recorrió el objeto entre la posición inicial y la posición final. Número 3, espacio. Cuando hablamos del espacio, estamos hablando de la cantidad, el recorrido que se generó, ¿verdad? ¿Cuánto recorrió de aquí hasta acá? No estamos hablando de distancia y nosotros tenemos que tener muy en cuenta y diferenciar entre distancia y espacio. La trayectoria únicamente va a ser esa línea recta generada entre un punto y otro donde se quiso llegar el objeto, donde quiso llegar el objeto. Pero cuando nosotros hablamos de el espacio, es el espacio mismo que se generó entre el punto inicial hacia el punto final en el que se quiso llegar, en el que quiso llegar el objeto, ¿verdad? ¿Cuánto espacio hay entre donde empezó el objeto hacia donde terminó el objeto, ¿verdad? Entonces, ese movimiento que se generó ahí es la principal función que se genera al momento de realizar este tipo de función. Tenemos entonces espacio, que sería el número 3. Número 4, desplazamiento. Es la unión, el desplazamiento, ¿verdad? Es, bueno, es casi misma la trayectoria. Número 4, desplazamiento es lo mismo, casi lo mismo que la trayectoria, solo que aquí va a decir o va a generar por sí mismo, como estamos hablando de un vector, ¿verdad? Dijimos, ¿se acuerdan cuando vimos vectores que dijimos que el desplazamiento en sí se configuraba como un vector? Entonces estamos hablando de que el desplazamiento por sí mismo es un vector. Entonces únicamente el desplazamiento va a ser la cantidad de espacios que se recorrió el objeto al otro. Dijimos número 4, desplazamiento. Número 5, distancia. Distancia es el número 5 que nosotros tenemos que saber. Cuando hablamos de la distancia, nosotros estamos diciendo, ahí sí decimos la cantidad exacta que se recorrió de un lado a otro. O sea, el espacio, eso solo es el recorrido, el espacio que tenemos ahí, ¿verdad? Tenemos el espacio que recorrió el objeto hacia este punto. Pero la distancia en sí es el valor o la medida del vector ejecutado del desplazamiento, ¿verdad? Entonces acá es la medida directamente, la distancia, 30 metros, 30 kilómetros y en sí. Número 5, dijimos distancia. Número 6, el móvil. Bueno, el móvil siempre es importante porque el móvil va a ser la cantidad de, es el cuerpo que va a estar ejecutado o que va a moverse de un lugar a otro, ¿verdad? Eso queremos decir nosotros cuando hablamos del móvil. Y siguiente, la velocidad. Bueno, la velocidad, principalmente cuando hablamos de la velocidad, es el cálculo o es la media que existe entre la distancia y el tiempo, ¿verdad? La velocidad que yo estoy calculando es la velocidad, ¿verdad? Que nosotros estamos haciendo entre un lapso de tiempo, en lapso de distancia y en un lapso de tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la distancia es una magnitud vectorial
porque se acuerdan que les dije que la velocidad era un vector. Es una velocidad vectorial que se caracteriza primordialmente por el cambio o el cambio de efecto que va a realizarse entre una distancia en un determinado tiempo, ¿verdad? Entonces esto nos quiere decir que velocidad es igual a distancia partido tiempo. Ya vamos a empezar a trabajar con ecuaciones ahorita más adelante. Y por último, rapidez. Rapidez es el último valor que nosotros necesitamos, el último concepto, el último elemento. Rapidez, que es el valor de la velocidad o el valor medio de la medida de la velocidad que yo tengo, únicamente el valor, ¿verdad? Entonces, la velocidad es el vector, la rapidez es el escalar, ¿verdad? Porque no necesitamos decir al momento una interacción entre cada uno y ellos para poder realizar la comunicación que nosotros necesitamos. Bueno, ahora nos vamos a enfocar principalmente, ponemos punto y aparte y vamos a hablar de la velocidad, rapidez y velocidad como subtítulo. Punto y aparte, rapidez y velocidad como subtítulo. Vamos a hablar ahora acerca de estos dos últimos, cómo se puede experimentar o cómo podemos hacer el cálculo de los diferentes aspectos que nosotros necesitamos conocer, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la distancia? ¿Cuál es el valor que nosotros necesitamos conocer? ¿Y cuáles son los aspectos más importantes que nosotros debemos ubicar o verificar antes de realizar una determinada situación? Primero tenemos que saber algo. Rapidez es una cantidad escalar y velocidad es una cantidad vectorial. La última vez nosotros empezamos a ver cuál era la diferencia entre una cantidad vectorial y una cantidad escalar, ¿verdad? Una necesita una dirección y sentido para poder definirse y el otro simplemente con la magnitud puede tener una propia definición. Entonces, si yo hablo, ¿verdad?, de una determinada cantidad que yo voy a estar haciendo, un ejemplo, si yo digo 30 kilómetros, al decir yo 30 kilómetros, yo estoy haciendo referencia a 30 kilómetros por hora. Como es una velocidad que no tiene ni dirección ni sentido porque no está ni graficado ni me está especificando en la descripción si va una dirección y sentido, esa velocidad que yo pienso se convierte en una rapidez porque simple y sencillamente no me define o no me está diciendo si la situación que yo estoy diciendo lleva una dirección y sentido en algún determinado aspecto, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente estamos hablando de estos conceptos que nosotros tenemos. Continuamos. Rapidez y velocidad. Se le conoce como rapidez, ahora te estoy dictando otra vez, ahorita estoy dictando. Se conoce como rapidez. Se conoce como rapidez. Se conoce como rapidez. Se conoce como rapidez. Se conoce como rapidez a la distancia recorrida. A la distancia recorrida. Se conoce como rapidez a la distancia recorrida en un determinado tiempo. Eso nosotros conocemos nosotros como rapidez, ¿no? Rapidez. ¿Qué dijo? Rapidez. Dijimos que la rapidez era la distancia recorrida en una determinada unidad de tiempo. Eso conocemos nosotros como rapidez y eso se conoce como rapidez, ¿verdad? Entonces, algo muy importante que nosotros habíamos dicho, conocer entre rapidez y rapidez, hablamos de rapidez y velocidad, la diferencia que hay entre uno y otro, ¿verdad? Pueden tener las mismas magnitudes, pero uno tiene una dirección y sentido y conlleva es un vector. El otro simplemente con la descripción que yo estoy diciendo de la cantidad, estoy diciendo que es una rapidez. Bueno, regularmente tanto la rapidez como la velocidad se miden en metros por segundo, porque estamos diciendo que es una medida entre los valores de la distancia por un determinado tiempo en segundo, ¿no? Punto y aparte. Empezamos a trabajar entonces cuáles son los valores que nosotros necesitamos encontrar o cuál es la rapidez que nosotros necesitamos, ¿verdad?
atravesar en un determinado momento, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores que nosotros vamos a ir identificando, ¿verdad? O cuáles son los valores que nosotros vamos a ir especificando, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son los valores, ¿verdad? Y determinados con algunos aspectos que nosotros tenemos que ir verificando. Bueno, solo permítanme estar aquí. Para calcular ya sea lo que nosotros conocemos como rapidez instantánea o lo que nosotros conocemos como, en este caso, nosotros estamos hablando de la rapidez, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, permítanme, voy a estar aquí ahorita voy a estar con ustedes para poder explicarles, les voy a explicar ahorita en el pizarrón cómo es que podamos trabajar esto y ahorita voy a estar. Se alcanzan a ver todos ahí, ¿verdad? Sí, ahí estamos. Bien. Entonces hablamos prácticamente acerca de la rapidez, ¿verdad? En un determinado valor que nosotros vamos a tener, ¿verdad? La rapidez tiene la misma ecuación, entonces la rapidez se va a distinguir o se va a trabajar en lo que nosotros conocemos como metros por segundo, tanto la rapidez como la velocidad, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar ahorita acerca de la rapidez que dijimos que era un cálculo escalar que nosotros necesitamos o vamos a determinar en diferentes sucesos, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a ir especificando? Vean pues, la rapidez instantánea, o como ustedes lo quieran decir, ¿verdad? La rapidez se genera o tiene su propia ecuación, que me dice que rapidez en este caso va a ser igual al valor de delta S determinada distancia partido el valor de delta tiempo, ¿verdad? Con el valor que nosotros vamos a determinar, ¿verdad? Esta es la base, ¿verdad? Un determinado tiempo que nosotros vamos a ir modificando porque me está diciendo que voy a ir calculando, ¿verdad? La cantidad de espacio partido la cantidad de tiempo que yo voy a tener o que yo voy a generar en ese momento. Porque como ya saben, se mide en metros por segundo, distancia partido tiempo, la rapidez se va a ir haciendo lo mismo, ¿verdad? Metros partido segundos, ¿verdad? Es la cantidad de rapidez que nosotros vamos a ir generando en este espacio que nosotros tenemos. Bueno, conociendo esto, ¿verdad? Únicamente y sencillamente nosotros vamos a ir identificando y vamos a ir haciendo algunos ejemplos de cuáles van a ser la cantidad de espacios que nosotros vamos a ir generando, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los espacios que nosotros vamos a ir modificando y cuáles son los que nosotros vamos a ir moldeando? Bueno, cuando nosotros venimos y hablamos, ¿verdad? De rapidez, se viene un automóvil. Si nosotros conocemos esto y nosotros empezamos a trabajar los diferentes tipos de rapidez que nosotros conocemos, ¿verdad? Nosotros empezamos y tenemos el siguiente ejemplo. Bien, ejemplo. Ya para terminar, les voy a dictar aquí un problema. Y ya con esto vamos a ir terminando y lo vamos a ir resolviendo en la próxima clase. Dicen, durante una caminata, durante una caminata, una persona llega al parque, una persona llega al parque con una distancia de 50 kilómetros
una distancia de 50 kilómetros, en un tiempo de 35 segundos.